Bienvenidos a Ciu Guaraní. En el siguiente video vamos a observar el perfil docente desde autogestión. Cuando un docente ingresa con su usuario y contraseña al módulo de autogestión, va a visualizar la siguiente pantalla. En esta pantalla vemos cómo está compuesta con un menú en el cual vamos a disponer de cada una de las operaciones que se encuentran disponibles en cada una de estas ventanitas. Y al mismo tiempo, el docente cuando ingresa puede observar en la parte derecha superior su nombre, la casilla de correos en caso de que les haya llegado un correo desde el módulo gestión. También observamos el perfil. Recordemos que una persona en el módulo de autogestión puede disponer de distintos perfiles, ya sea un alumno, una persona puede ser docente, administrador del módulo 3W y los cursos. Puede acceder a los cursos que brinde la propuesta en el cual se encuentre esta persona inscripta. En este caso vamos a estar visualizando el perfil docente. Como vemos acá a simple vista podemos observar que este docente tiene disponibles las siguientes clases en el día de hoy. Puede observar un calendario breve donde las clases que se encuentra el docente como está adjudicado a una cátedra, en este caso contabilidad básica de orden teórico. También las mesas de exámenes puede visualizar con su rango de fecha, su rango de horario, la actividad, el tipo, etcétera. También va a poder visualizar, en este caso no disponemos, pero de las encuestas pendientes a responder. Esto es como una breve pantalla, una breve información que el docente tiene para poder visualizarla, ya sea, esto es medio responsivo, ya sea desde la notebook, desde un celular, desde una tablet, etcétera. Bien, si hacemos clic en la primera solapa de cruzadas, vamos a observar un cuadrante de filtros. Esto nos permite poder realizar una búsqueda más rápida de la comisión, en este caso, de que se encuentra el docente como adjudicado, digamos. Acá observamos que existen dos actividades con sus respectivas comisiones disponibles, pero este filtro, esta cadena de filtros nos permite poder ver, buscar por periodos lectivos. Eh, Acá observamos dos, pero puede resultar que existan más actividades, más comisiones en el cual esta persona es docente. Entonces, esto facilita la búsqueda. Bien, si hacemos clic, bueno, si vemos acá que existe la comisión, vemos que no posee subcomisiones. Recordemos que una comisión puede disponer de subcomisiones, la ubicación, la responsabilidad que tiene este docente en esta cruzada, el turno y la inscripción. Estos son datos que se configuran en el módulo gestión que lo va a visualizar el docente. Vemos la cantidad de inscriptos que hay. Por ejemplo, si hacemos clic en la comisión única, también se abre otra pantalla donde nos permite poder observar con más detalle la comisión en la cual se encuentra el docente, la comisión, la ubicación, el periodo lectivo. Y acá podemos empezar a ver todo lo relacionado a esta comisión. Por ejemplo, podemos ver otro menú donde vemos la carga de notas, los alumnos, las evaluaciones, las actas y la plataforma Moodle. Si hacemos carga de notas, acá está relacionado a la carga de notas en relación a la cursada. El docente puede ir cargando las notas de cursada con su respectiva fecha, el resultado, la condición y un campo de observación, un campo de texto libre. También existe una barra de menú acá, como verán, autocompletar, calcular notas, ver escala de notas regularidad, ver escala de nota de promoción. Estos campos nos permiten poder completar de una manera más rápida y más sencilla el listado de los alumnos inscritos en esta cursada. Acá observamos dos, pero puede resultar que hayan cientos de inscritos en una cursada. Entonces, el autocompletar nos permite poder eh, hacerlo un poco más flexible y un poco más liviana la carga de datos de manera masiva.
También se puede descargar estos datos mediante PDF, ir guardando. Si hacemos clic en la siguiente solapa que es menú, vemos todos los alumnos que se encuentran asociados, que se encuentran inscriptos en esta comisión y al mismo tiempo vemos datos más allegados, más finos de los alumnos. También podemos ver el correo electrónico, su teléfono, las instancias de regularidad. Es como información de los alumnos que se encuentran inscriptos en esta comisión. Las evaluaciones. Este es una chance que tiene el módulo que le permite al docente poder ir gestionando las evaluaciones. Acá observamos que existe una evaluación ya cargada por el docente, que tiene un nombre, evaluación no teoría, de tipo principal, con una fecha, con un estado, y al mismo tiempo con una serie de menús. Acá existe el botón crear evaluaciones. Si hacemos clic en el botón crear evaluaciones, el docente puede crear sus propios tipos de evaluaciones definiendo una fecha, un horario, un nombre, un campo de descripción y el tipo. Los tipos de evaluaciones pueden ser de coloquio, integrador, parcial, recuperatorio, trabajo final, si es visible o no es visible. Esto está relacionado si queremos que sean visibles por el alumno para que puedan visualizarla y al mismo tiempo inscribirse, digamos. Si es promediable o no promediable con la cursada. Y al mismo tiempo, bueno, se definen las escalas de notas y si está relacionado con la evaluación, porque como vimos anteriormente, la evaluación 1 teoría ya estaba creada, entonces estamos tratando de crear una nueva evaluación y queremos si tiene relación o no con la evaluación 1 teoría. Las instancias se definen y acá el docente puede ir creando las evaluaciones. Las actas ocurren de la misma manera. Acá nosotros, el docente puede tranquilamente cargar las notas de los alumnos que se encuentran en esa comisión, ir cargando las notas ya en las actas. Una cosa es la carga de notas en la cursada y otra cosa es la carga de notas en el acta. De regularidad sería esta. Que se puede, obviamente, transportar esas notas de cursada en las actas o bien también modificarlas. Esto queda a decisión del docente. Hay que tener en cuenta también que los docentes pueden generar las actas también. Estas son decisiones que toman las instituciones de permitir o no permitir mediante configuraciones previas, si dar la oportunidad de crear o no crear las actas, tanto de comisión como de cursada, perdón, de comisión como de exámenes, en el módulo de autogestión. Esto queda a decisión, el sistema es parametrizable para poder realizar esto y también hay restricciones también, o sea, de definirle si queremos o no queremos que haga, que proceda a este procedimiento. Eh, Bien, después tenemos la plataforma Moodle, donde acá vamos a poder observar también, en este caso, por el momento no se puede vincular porque no existen cursos asociados tampoco, pero esto es una instancia previa donde se requiere que los módulos, las plataformas de Moodle y gestión estén vinculadas. Y a partir de ahí se pueden empezar a crear cursos que van a estar relacionados con las comisiones, donde los docentes forman parte de esas comisiones. Bien, eso es lo que tiene que ver con comisiones. Lo mismo sucede con la siguiente comisión. Si hacemos clic vamos a ver exactamente la misma información. Acá tenemos una solapa, un checklist donde nos permite poder ir viendo las comisiones que se encuentran asociadas. Acá va a estar todo el listado de las comisiones y poder ir seleccionando la que querramos. Observamos acá que el docente forma parte de dos comisiones. Bien, si hacemos clic en la opción clases, también hay que entender que existen clases asociadas a la comisión. Estas clases son creadas en el módulo de gestión. Cuando el docente ingresa al módulo de autogestión en la solapa clases, puede empezar a observar todas las clases que se encuentran asociadas a esa comisión. Acá vemos con su fecha, el día, la rango horaria y al mismo tiempo puede ir definiendo las asistencias y los temas dictados.
en cada una de las clases. Por ejemplo, si hacemos clic en asistencia, acá observamos que ahí nos trae todos los alumnos que se encuentran inscritos en la comisión. Por ende, acá vamos a visualizar todos los alumnos y empezar a definir si asistió, si no asistió, e ir guardando a medida que pase. Acá tengo un checklist también lo mismo para ir seleccionando cada una de los días de la semana en el cual se desarrolla las clases de esta actividad y los temas. Acá el docente puede ir definiendo los temas que se van a ir desarrollando en cada una de las clases respecto del día. Puede ir cargando los temas planificados, los temas dictados, puede guardarlos y ir llevando como una guía de los temas a dar. Esto es mera información. Bueno, la asistencia como ya vimos, acá existe el checklist donde puede ir seleccionando y ir marcando las, eh, las asistencias. Después existe también una planilla de asistencias donde puede ver una fecha particular, decir el teórico y buscar a ver las asistencias relacionadas a ese día, cómo vinieron. Es una guía, es como una consulta para ver cómo se desarrolló la asistencia e ir controlando, digamos. Bien, esto es todo lo que tiene que ver con las operaciones de cursada y clases que desempeña el docente. Después hacemos clic también en la solapa exámenes. Podemos ver que nuevamente existe un cuadrante de filtros que nos permite poder realizar una búsqueda más precisa de las mesas de exámenes en el cual estaría el docente a cargo. En este caso observamos que existen dos actividades con sus respectivas mesas de exámenes, con sus respectivas fechas de exámenes, hora, el turno, el llamado donde se va a realizar este examen, la ubicación. Y bien, si hacemos clic en una de ellas, por ejemplo, hacemos clic en mesa de contabilidad, también se despliega la misma característica que existe en cursada con su cuadrante de información, donde vemos el turno, el llamado, todos los datos relacionados a la mesa. También existe el checklist para ir seleccionando las mesas de exámenes donde el docente se encuentra a cargo, donde el docente tiene un rol dentro de esas mesas de exámenes. Como vemos, un docente puede tener distintos tipos de roles, y ser presidente, vocal, titular, etcétera, dentro de la mesa de exámenes. Bien, y acá nuevamente observamos que, por ejemplo, en este caso tenemos para esta actividad, actividad 1, la mesa fin de año, tenemos 3 alumnos que se encuentran inscritos en la mesa de exámenes y el docente puede ir cargando las notas a medida que se desarrolla la mesa de examen, ¿no? Con sus respectivos resultados, su nota, la fecha, ir guardando. También existe esto del autocompletar, del que tiene el mismo procedimiento que las cursadas. Acá observamos 3, pero pueden suceder que haya un listado muy grande de alumnos que se encuentran inscritos en la mesa de examen y su carga de notas se hace muy cuesta arriba. Entonces, esto permite poder agilizar la carga de datos de las notas. Los alumnos nuevamente tienen la misma característica. Vemos algunos datos en relación a los alumnos que se encuentran inscritos en la mesa de exámenes, su mail, su teléfono, ver la cursada, cómo se desempeñó su cursada de esta actividad. También las actas, en este caso no tenemos actas disponibles, pero también el docente puede cargar actas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es una decisión de la institución. Fíjense que acá nosotros tenemos crear actas en la solapa exámenes. Si nosotros hacemos clic en crear actas de examen, acá existe una serie de campos que permite poder crear las actas, de dar la actividad puntual, el año académico, la ubicación, la fecha, el inicio, fin, las instancias que va a tener esta
esta acta. Lo mismo el tribunal, en este caso, bueno, acá entramos con Roberto Ar, que sería el docente. ¿Qué rol va a tener si un presidente, suplente vocal? En fin, esto queda a criterio de la institución, nuevamente decimos, donde si se le permite o no al docente crear las actas. Muchas universidades deciden darle la oportunidad al docente de crear las actas, de cerrarlas, o bien la institución decide, no, se crea las actas en el módulo de gestión para un control más centralizado. Perfecto, eso queda a decisión de cada universidad. Lo que nosotros mostramos es que existe la posibilidad. Bien, esto es lo que tiene que ver en relación a exámenes. Después existe esta solapa que se llama reportes, donde acá esto es más de consulta de información que tiene el docente, donde puede ver su agenda de exámenes, acá va a visualizar todos los exámenes en el cual se encuentra asociado de alguna manera, con algún tipo de rol, donde puede ser el turno, el año. Acá ve uno debajo del otro todas las mesas de exámenes, puede descargarlo en formato PDF, en XLS, fichas del alumno. Esto acá va a traer tanto para comisiones como mesa de exámenes, como visualizamos, todos los alumnos que se encuentran asociados a la comisión y a la mesa de examen, donde va a poder ver información relacionada de los alumnos. Por ejemplo, si hacemos clic en Pitágoras, acá vemos relacionado de Daniela, 33 años, que es una alumna que está inscripta a la comisión donde el docente forma parte, y ve los datos también personales, número de documentos, género, etc. También existe una solapa bitácora donde puede el docente visualizar información relacionada a los alumnos que son datos que se cargan desde el módulo gestión particularmente, donde permite poder cargar información relacionada al alumno, es decir, existen tres tipos: pedagógico, psicológico y de actividades también, que es una fuente de cargar información con algún desempeño, algunas características relacionadas muy personales del alumno en este caso, donde esta información que se carga desde el módulo gestión, como también se puede cargar desde el módulo, el docente puede cargarlo. eh, Esto tiene que ser configurable, porque esto se configura. Acá nosotros podemos agregar una y decirlo si queremos que van todos los docentes, donde este alumno va a formar parte de otras comisiones, de otras mesas de exámenes, y que sea visualizable por los otros docentes, o bien de todos, es decir, del personal académico también. Acá, como le decía, los tipos, y bueno, se carga información relacionada al alumno. Es como como una información que se le carga de algunas características al alumno. Eh, Bien, inscriptos también a comisión, inscriptos a exámenes. Acá el docente va a poder ver todos los inscriptos que se encuentran en estas mesas de exámenes, en las comisiones. También los rechazos. Puede observar, en este caso no existe ningún rechazado en ninguna de las dos, pero puede suceder que cuando se abre el periodo de inscripción y se empiecen a inscribir los alumnos, pueden haber algunas situaciones donde se rechaza la inscripción de algunos alumnos. Entonces acá el docente puede visualizar quiénes son los rechazados. Cuando comience la cursada, el docente puede estar al tanto de quiénes son los inscriptos en condición de aceptados o pendientes, o al mismo tiempo también los rechazados. Entonces es como una guía que tiene el docente para un control de la cursada, o bien de la mesa de exámenes también. Eh, Puede suceder que un alumno se inscriba, sea rechazado y el alumno de todas maneras asista a la mesa de examen. Entonces, si el docente visualiza acá que el alumno está rechazado, tiene toda la potestad para no tomarle examen. Es un ejemplo. Bien, la oferta
De comisiones también es todas las comisiones que la propuesta brinda. Acá podemos seleccionar los periodos lectivos, las actividades, es como una consulta que el docente puede realizar. Los reportes de actas también. Acá observamos que existen dos actas. El docente puede consultar las actas que se encuentran en estado abierto o cerrada, poder ir viendo cómo se desarrolló la información volcada en las actas. Esto también es configurable. Acá tenemos la solapa cursada, exámenes o promociones que se hayan llevado a cabo. Los resultados de cursada, también podemos ver cómo se llevó a cabo los resultados de estas cursadas. En este caso no hemos cargado ninguna nota, pero este sería como una guía que tiene el docente para ver cómo se desarrolló la cursada, con la condición de regularidad, las notas, los resultados, como una especie de consulta. Si viene un alumno y le pregunta, profe, quisiera saber cuál fue mi nota, entonces el docente tiene la facilidad de acceder a este resultado de cursadas, aplicar los filtros y brindar esta información, llegar a este dato más rápidamente. Las encuestas también, está relacionado con el módulo COLLA, esto es un procedimiento que se debe realizar previamente de la conexión que debe existir entre el módulo COLLA y el módulo guaraní, donde se deben definir los relevamientos, donde se debe definir el alcance de las encuestas. Y acá el docente va a visualizar las encuestas que tenga pendientes, las que deba responder. También puede consultar con algunos resultados de ciertas encuestas que están relacionadas a su cátedra. Como sabemos, se pueden crear encuestas que le permita a los alumnos ver y calificar la actividad, cómo desempeñó la actividad del docente en la cátedra, si respetó o no la guía, cómo se desarrolló, cómo se desempeñó, si tiene estima, no tiene didáctica, no tiene, etcétera, etcétera. Son distintas características que llevan a la creación de esta encuesta, donde el docente puede consultar cómo respondieron los alumnos, siempre anónimamente, ¿no? Donde puede ver datos estadísticos y demás. Y esto tiene que ver con los derechos, son los derechos que tiene el docente dentro de las comisiones. ¿Qué puede hacer el docente dentro de las comisiones? Acá observamos que puede desempeñar algunos derechos. Esto también es configurable. Y como vemos que, por ejemplo, puede abrir evaluaciones, eliminar evaluaciones, cerrarlas, consultar evaluaciones, etc. Son todos meramente definiciones de características en relación a las operaciones que puede realizar el docente en las comisiones y las cursadas, utilizando las herramientas del módulo autogestión. Bien, esto es breve, no es muy difícil, si bien es práctica, donde aconsejamos a todos el equipo central de las universidades y a todos los docentes y a todos aquellos allegados que van a utilizar el modo autogestión con perfil docente, realizar prácticas para ir viendo cuáles son las facilidades y las operaciones que puede desarrollar un docente utilizando el módulo autogestión.